Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio sobre la creación en el Génesis y cómo esto se explica a la luz de la ciencia moderna, es decir, Génesis, que significa el conocimiento de los genes. En realidad es una simbiosis de dos palabras que conforman este concepto, el conocimiento de los genes. En el principio creó Dios los genes. Vemos cómo vamos avanzando en Génesis 1.1.2.3, que es de lo que hemos hablado en los dos capítulos anteriores, cómo Dios crea el espacio, el tiempo y la materia. Luego crea la luz, que esto quiere decir que crea la energía, le da sentido a este mundo lleno de oscuridad y lleno de desorden, que es como describe Génesis 1.2. Entonces, ahora vamos a explicar cómo fueron creados los genes, el hálito de vida. Las ánimas comienzan a brotar de este plano terrenal en esta dimensión que es una simulación, porque desde allí donde hemos salido somos un pequeño soplo de vida, de ánimas vivas del Dios de los cielos, del Dios de la Biblia. Por eso dice Génesis 2.7: entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos cómo ya tenemos el espacio, el tiempo, la materia, un plano. Edén significa plano, el eje, el lugar donde se va a poner los primeros brotes o ingredientes para cultivar una forma de vida consciente. Tenemos la energía, que es dijo Dios sea la luz. Y ahora vamos a esta parte de Génesis 2.7 que es maravillosa porque nos explica cómo salimos nosotros del polvo de la tierra, con lo cual nos está explicando la Biblia de manera encriptada, nos lanza un mensaje donde habla de física cuántica, de ciencia genética, de partículas, de elementos o ingredientes diminutos con los cuales se conjuga la propia vida. Estamos compuestos de partículas de ADN que son adenina, citosina, guanina y timina. Estos 4 ladrillos son la semilla desde donde parte nuestra naturaleza fractal. Por ello, en Génesis dice que procedemos del polvo, pues se refiere a ciencia de partículas, los elementos primordiales desde donde surgimos. Es decir, que polvo en sí es una referencia a partículas. Luego tenemos la costilla de Eva, que esto viene a ser una hebra de ARN, no de ADN, porque eso es cuando ya están conformadas, compactadas las dos hebras en sí. Pero una hebra de ARN quiere decir que está hablando aquí, cuando se menciona la costilla de Eva, está haciendo referencia exactamente a esto. La creación de este humano en el principio, antes de que le quitaran la costilla a Adán, era un ser andrógino, o sea que no tenía sexo definido. Por eso, cuando tenemos en un laboratorio los cromosomas, que son autosomas, cuando tenemos los 22, nosotros estamos hechos de 23, pero cuando llegamos a los 22 es el compuesto orgánico para crear un ser andrógino, sin la X y sin la Y. Cuando tenemos 23 cromosomas, le sumamos la X o la Y, es cuando se define el sexo. Por eso dice la Biblia: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, estos 22 autosomas se les sumó un cromosoma más, que es el Y para el hombre y la X para las mujeres. Luego, la conjunción de estos dos bloques sexuales, o sea, de organismos reproductores, el óvulo y el espermatozoides, conforman la unión de 23 cromosomas más 23
23 del hombre y 23 de la mujer, da 46 cromosomas para formar un nuevo cuerpo y dar origen a una nueva vida. El cuerpo es este templo. Adán al principio solamente tenía 22 cromosomas, fue el primer hombre creado. Posteriormente le quitan la costilla, que es una analogía, es un simbolismo para explicarnos que una hebra de ARN, un conjunto de ladrillos, de bloques de ADN, fueron sacados fuera, fueron examinados y se desarrolló a la hembra. A la mujer se le puso sobre sí el cromosoma X. Posteriormente, la unión del hombre y la mujer llevaría como resultado la creación de un nuevo ser, la continuación de seres fractales, porque es lo que realmente somos, semillas divinas y a semejanza del Dios Padre. Juan 2:20 dice: en 46 años fue edificado este templo. Los 46 años son simbología de los 46 cromosomas, 23 del hombre y 23 de la mujer. Juan 2:21 dice que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso el templo Paternón de la Acrópolis griego tiene 46 pilares exteriores y 23 interiores. Las bases de un ser humano son 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. También las columnas de Jaquín y Boaz que estaban al frente del templo de Salomón cuando se empezaron a construir. Salomón determinó unas medidas exactas donde de punta a punta estas torres, estas columnas iban a tener unas medidas que llevarían encriptadas a modo de código el total de 23 codos en este caso, pero son números que determinan un código que representan los pilares del ser humano, las dos hebras de ADN conjuntas que forman el comienzo del templo del cuerpo que somos nosotros. Por eso los masones que controlan este mundo físico saben cuál es el origen de todo ser humano, de toda criatura, de todo ser viviente, y por eso utilizan este simbolismo a beneficio propio. Quien diseña las ilustraciones masónicas sabe perfectamente lo que hace cuando coloca estos símbolos, pues ellos son usurpadores y llevan milenios construyendo su propio sistema. Intentan hackear este templo, intentan destruirlo y crear su propio templo, usurpar la creación del Dios Padre, las semillas originales, hackearlas para diseñar al propio ser a imagen y semejanza del lado opuesto, de la oscuridad. Entonces, bueno, eso es lo que viene a ser el transhumanismo, hackear al ser humano. Pero volviendo al Génesis y analizar cómo el Dios Padre diseña todo este entorno, vemos cómo más adelante en el siguiente versículo, Génesis 2:8, dice que el Dios Padre crea un huerto en Edén. Bien, Edén significa, según su etimología, plano, significa plano cartesiano. Es lo que haría cualquier programador al momento de comenzar a interactuar en un mundo virtual para diseñar su esquema tridimensional o videojuego en este caso. Porque te estoy hablando básicamente de una simulación tridimensional, pero viva, de ánimas vivas, que es lo que somos nosotros y representamos eso. Cada partícula de ADN está interconectado y lleva ese sello con el Dios Padre, con la divinidad. Eso es lo que le da vida y sentido a todo lo que se mueve. Edén significa plano. Y plano es este mundo donde nos encontramos. Además, dice que está trazado por 4 ríos, con lo cual tenemos los ejes trazados para comenzar a diseñar el mundo. El Dios creador estaba componiendo un lugar para poder
desarrollar esta simulación basada en los elementos de espacio, tiempo y materia. Todo esto cobra conciencia gracias a la energía que es la luz creadora y las ondas de vibración mediante el cual se puso orden dentro de la oscuridad inerte que existía en el principio de nuestros orígenes. Y lo que estoy intentando plantear es que vivimos dentro de un mundo virtual de ánimas vivientes atrapadas en este cuerpo o encarnadas en algo llamado templo, de acuerdo a la Biblia, el cual fue creado en un entorno a prueba, cuyo propósito es poner en evidencia nuestra bipolaridad energética. Somos ángeles que fuimos introducidos a esta realidad tridimensional, a este lugar donde de manera inalámbrica interactuamos con una vocecita que se oye dentro de nosotros. Esa es la voz de la conciencia, como le llamamos comúnmente, pero es el yo superior. Eres tú desde fuera de esta simulación. Es decir, somos como teléfonos, iPhones, que necesitamos de un mantenimiento, de una actualización constante del sistema interno, además de recarga, porque de lo contrario no podríamos continuar trabajando. Eso es lo que pasa cuando te acuestas a dormir, que tu cuerpo entra en reposo y se recarga de manera inalámbrica con la conexión divina. El propio éter de forma inalámbrica se conecta con este ADN, con estas partículas de adenina, citosina, guanina y timina, y todas en conjunto se fusionan, se recargan y puedes levantarte nuevamente y retomar el rumbo. Te estás recargando. Funcionamos como avatares de un videojuego, porque es lo que somos. El propósito de estar aquí es experimentar si realmente cuando sucedió aquello que llamamos la guerra angelical, fuimos nosotros parte implicada en ese golpe de estado divino. Pero también dice la Biblia que no vamos a poder recordar aquello que sucedió ahí, que ese no es nuestro propósito. De hecho, el apóstol Pablo fue extraído de esta simulación y fue llevado a lo que se llama el tercer cielo. El propio Pablo, al volver, dice que no existen vocablos, no existe forma de explicar con términos lógicos aquello que él vio fuera. No hay manera, inclusive si yo o tú pudieras ir a ese lugar, o sea, salir de este lugar y ver lo que hay fuera de este, no podrías jamás explicarlo. También dice en Ezequiel, me parece que es, que no hay forma de determinar la medida exacta de este mundo en el cual nos encontramos, porque es una simulación. Y nuestro verdadero propósito es experimentar el bien y el mal, descubrir por nosotros mismos qué se siente estar alejado de la presencia del Padre y ser gobernado por el príncipe de este mundo. Y no quiero alargarme mucho más, sé que el tema es muy interesante, pero no me gustan hacer vídeos demasiado largos. Entonces voy a cortar aquí y si te gustó dale like, compártelo, porque voy a continuar hablando sobre estos temas. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.